Noticias y artículos relevantes del martes, 16 de mayo de 2017 del SIAME, Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México, presentados en voz sintética para facilitar su difusión. 1. Editorial desde la fe, México, en situación de desastre. Lo que evidencia el estudio es preocupante, pues revela que en México vivimos una situación de desastre. Recientemente la Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM, publicó un novedoso estudio titulado, Los desaparecidos nos faltan a todos, en el que además de dar a conocer algunas de las acciones que realiza la Iglesia en México para llevar a cabo una pastoral cercana a las familias que sufren la muerte de un ser querido a causa de la violencia, hace un diagnóstico contundente de las desapariciones forzadas en el país. Ahora sabemos, dicen los obispos, que hay personas desaparecidas en casi todos los lugares y a todos los niveles. Se han registrado casos públicos de desaparición de niños, mujeres, hombres que van desde hijos de empresarios, profesionistas, migrantes, campesinos, deportistas, sacerdotes, policías, militares y funcionarios públicos. El estudio de la CEM inicia señalando que las noticias de los hallazgos de fosas clandestinas y de desaparecidos deben increpar a los ciudadanos, especialmente a los católicos, acerca de los valores que se deben ponderar y de la urgente necesidad de un despertar hacia Dios, porque la violencia ha alcanzado a nuestras familias, y el pueblo de México no debe acostumbrarse, ni ser indiferente ante esta cruda realidad. Lo que evidencia el estudio es preocupante, pues revela que en México vivimos una situación de desastre. Y no hay que ir muy lejos, basta citar la reciente edición de Encuestas sobre Conflictos Armados 2017, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, IISS por sus siglas en inglés, en el que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en incidencia de homicidios violentos, solo por debajo de Siria y por encima de Irak, ambos países en conflicto armado. Según el IISS, en el año 2016, hubo 26.000 decesos ligados a circunstancias de hiperviolencia, como si el país afrontara un estado de guerra. De 2015 a 2016, los homicidios dolosos se incrementaron en un 22,8%, siendo el primer trimestre de 2017 el más preocupante, debido a la escalada de la violencia, 3.779 decesos denunciados entre febrero y marzo. Las consecuencias colaterales ya pueden verse en las víctimas de los delitos, quienes han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos o daños en su integridad física y patrimonio. Pero las víctimas no solo se refieren a las que han sido perjudicadas directamente, estas pueden extenderse a otros miembros de la familia. La Ley General de Víctimas, publicada el 9 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, señala que son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa, que tengan una relación inmediata con ella. México comenzó a crear generaciones perdidas, producto de una guerra no declarada, miles en calidad de víctimas, cuya situación jurídica está lejos de tener una solución satisfactoria. Si bien es cierto que el Estado mexicano ha procurado la creación de organismos para la atención a víctimas, la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública 2015, evidenció sus fallas. Los problemas en el diseño e implementación de la política no permitieron garantizar una atención integral a las 460 víctimas del delito de trata de personas reconocidas a 2015, ni a las 176 que acudieron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en ese año, ya que no se registró la atención oportuna, ni el seguimiento y acompañamiento durante su recuperación. Tampoco se otorgó una atención homologada por la falta de implementación del modelo integral de atención a víctimas. A lo anterior hay que sumar la alta incidencia de desapariciones en el país. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidos, a octubre de 2016 habría cerca de 30.000 desaparecidos. Los estados de Tamaulipas, México, Jalisco y Sinaloa registran el mayor porcentaje de desaparición de personas. Nuestra historia vive un punto de inflexión muy doloroso. A decir del Episcopado Mexicano, víctimas y desaparecidos son un grave problema que ni la autoridad, ni la Iglesia, ni la sociedad civil pueden ignorar, y esperan un pronunciamiento que los acompañe en su indignación.
Esperan también conocer la verdad y tener la efectiva reparación del daño, cosas que aún no tienen claridad ni consistencia en el Estado mexicano, que parece más bien quebrado ante el miedo y el terror. 2. El CARD. Rivera Carrera inaugura exposición sobre la Sábana Santa. Por Carlos Villarrois. El cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado, inauguró este domingo una magna exposición titulada La Sábana Santa, y que fue montada en una amplia carpa colocada en el atrio poniente de la Catedral de México, que alberga 12 salas temáticas. Al inaugurar esta muestra, el CARD. Rivera Carrera dijo que esta exposición coincide con la inquietud que tienen los obispos mexicanos de ir preparando el camino para la conmemoración de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego en el Tepeyac, ya que se trata de todos telas sorprendentes que poseen imágenes milagrosas, una muestra a Cristo, una vez que fue bajado de la cruz, la otra, a la Virgen María bajo la advocación de Guadalupe. La exposición consta de 250 piezas que fueron traídas de Europa, y tienen un carácter histórico y científico. Los objetos más importantes, además de una copia digitalizada de la Sábana Santa de Turín, son 2 relicarios del siglo XVI que contienen fragmentos de tela, pero que al ser estudiados con microscopio se descubrió que tienen partículas de la sangre de Cristo. Otra de las salas está dedicada al estudio microscópico del polen, que también se encuentra aprisionado en la tela y que confirma de manera científica su procedencia y los lugares en los que ha estado, a partir de Tierra Santa. También se presentan los estudios realizados con radiocarbono 14, y exhibe los errores que los científicos cometieron en 1988, cuando erróneamente se dictaminó que la tela databa del siglo XIII o XIV. La exposición incluye los estudios tridimensionales que se han hecho sobre la imagen, y otros médicos y científicos. La muestra incluye varias esculturas sobre el cuerpo yaciente de Jesús, la forma en la que fue crucificado, el tipo de clavos, lanzas y látigos con los que fue flagelado, y la forma que tuvo la corona de espinas. Además, hay reproducciones de pinturas de distintas épocas, fotografías, documentos, monedas de tiempos de Cristo, videos de alta definición, estudios forenses, y una reproducción del Santo Sepulcro, entre otros objetos. Poco después de haber cortado el listón inaugural, el cardenal Rivera Carrera pasó a ver la exposición y tuvo un momento de recogimiento y veneración ante la imagen de la Sábana Santa. Durante todo el recorrido, estuvo acompañado por el deán de la Catedral Metropolitana, Mons. Francisco Espinosa, así como por el curador de la exposición, el Sr. Álvaro Cruz, y el Sr. Guillermo Ferrer, coordinador del movimiento Unión de Voluntades que donó a la Catedral de México esta carpa. Después del recorrido, el cardenal Rivera Carrera presidió la misa dominical, y durante la homilía, reconoció el papel de los laicos en la realización de esta exposición. La entrada a esta muestra será gratuita, pero es necesario solicitar por internet los pases de acceso para programar las visitas. La dirección es 3. Vázquez Mota firma compromiso por la defensa de la vida y la familia. Por Vladimir Alcántara. Al reunirse con integrantes del FNF y Red Familia, la candidata de Acción Nacional al gobierno del Estado de México, prometió crear 1 millón de empleos cercanos al hogar, a favor de la convivencia familiar. De cara a los próximos comicios para elegir gobernador del Estado de México, el Frente Nacional por la Familia y la organización Red Familia invitaron a los candidatos del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, y del Partido Revolucionario Institucional, Alfredo del Mazo, a asistir este 14 de mayo al Centro Cívico de Ciudad Satélite, a fin de fijar su postura en temas trascendentales para la sociedad mexiquense, como son la vida, la familia y el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus principios y convicciones, entre otros. Por cuestiones de logística, el candidato del PRI no pudo asistir a este acto público, de manera que la única participante fue Vázquez Mota, quien centró su discurso en la defensa de la familia, a partir del cual fue abordando las diferentes problemáticas que afectan a la entidad. Vázquez Mota afirmó que siempre ha defendido la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, y dijo que lo seguirá haciendo, más en el entorno de violencia y de desprecio por la vida que actualmente padece la sociedad mexiquense.
Externó que está a favor de que la familia se construya con valores, con amor y con actitudes solidarias, lo cual impulsó cuando fungió como secretaria de Desarrollo Social, periodo en el que entregó escrituras a muchas madres, que las recibían llenas de emoción. Asimismo, elogió la actitud de las abuelitas de los niños mexiquenses, muchas de las cuales se encargan del cuidado de los nietos, pues los padres de familia comúnmente se ven en la necesidad de trabajar en lugares muy lejanos a su hogar, y hay quienes viajan 2, 3 o 4 horas de sus casas hasta sus centros de trabajo, y otros, debido a las enormes distancias, se ven obligados a ausentarse de la familia hasta una semana. Dijo que esta situación coarta el derecho a vivir y tener una familia cercana, por lo cual las políticas públicas de su gobierno tendrán este tema como prioridad, a partir de medidas como la creación de 1 millón de empleos cercanos al hogar, a favor de la convivencia familiar. Externó que es lamentable que el Estado de México ocupe actualmente el primer lugar en secuestros, robo de vehículos, asaltos, robo a casa, habitación y feminicidios, por lo que todas sus acciones de gobierno estarán encaminadas a resolver dichas problemáticas, a través de medidas como garantizar seguridad en el transporte y la aplicación de la ley. En mi gobierno, el que la haga, la va a pagar. Refirió que, a nivel nacional, el municipio donde la gente vive con más miedo es Ecatepec, por lo cual una de sus primeras acciones será limpiar el gobierno y la policía. Por otra parte, acusó al Partido Revolucionario Institucional de tratar de coaccionar el voto, prometiendo a los concesionarios de transporte público permitirles aumentar el precio del pasaje hasta 4 pesos. Asimismo, señaló que el candidato de este partido, Alfredo del Mazo, como presidente municipal de Huixquilucan, jamás cuidó de las familias, salvo las del crimen organizado, es un mentiroso, un farsante. Ahora dice comprometerse con el derecho a la vida, cuando sus patrullas solo cuidaban la vida de las familias de los narcotraficantes. Si no, no tendríamos un Estado de México de rodillas ante la delincuencia. Las familias están pagando los errores del PRI, no aceptemos que nos vengan a mentir. En cuanto al derecho de los padres de familia de educar a sus hijos según sus principios y convicciones, Vázquez Mota señaló que cuando estuvo al frente de la Secretaría de Educación Pública invitó a todos los padres de familia a participar activamente en la educación de sus hijos, ya que no basta con dejar a los niños a la puerta de la escuela ni con saber en qué grado van. El primer lugar donde se construyen ciudadanos se llama familia, así que en la comunidad escolar los padres deben tener una presencia protagónica. Todo empieza y termina en la familia. Lo que no suceda en la familia, no sucederá en la comunidad. Lo que no suceda en la comunidad, no sucederá en nuestros municipios, y lo que no suceda en nuestros municipios no sucederá en nuestro estado. Por eso pido el voto de confianza, para que el próximo 4 de julio saquemos al PRI, un partido al que nunca le interesaron nuestras familias. Finalmente, Vázquez Mota firmó un compromiso por la defensa de la vida y la familia, con acciones como la promoción del respeto y la defensa de la vida humana, como un derecho fundamental que debe ser tutelado desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, el derecho de los padres de familia a elegir y decidir sobre la educación de sus hijos, y el derecho de las niñas y los niños a vivir en una familia, ser amados, protegidos y respetados, así como a impulsar la educación fundada en virtud y valores. 4. Homilía pronunciada por el Sr. Cardenal Norberto Rivera C., Arzobispo Primado de México, en la Catedral Metropolitana de México. Domingo, 14 de mayo de 2017, 1:00 p.m. Quinto domingo de Pascua. En la segunda lectura hemos escuchado a San Pedro que nos trata un tema de la mayor trascendencia para nuestra Iglesia, cuando se dirige a los laicos diciéndoles: ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios. Ustedes son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los sacrificios espirituales agradables a Dios, lo que los laicos deben consagrar con su poder sacerdotal, es el mundo, todas las realidades terrenas. La animación cristiana del mundo es la obra sacerdotal encomendada por Cristo a los laicos.
Cuando en la Santa Misa decimos, bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre, estamos ofreciendo a Dios, algo más que pan y vino, estamos presentando la ofrenda grande y total que abarca toda la actividad humana, estamos ofreciendo por medio de Jesucristo, todos los trabajos, compromisos y dolores de los fieles laicos, que hacen posible la transformación de nuestro mundo. Los laicos, como todos los miembros de la Iglesia, participan de la triple función, profética, sacerdotal y regia. Pero deben realizar esta misión específicamente en el ámbito de lo temporal, en orden a la construcción de la historia, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Lo típicamente laical está constituido, en efecto, por el compromiso en el mundo, entendido como marco de solidaridades humanas, como trama de acontecimientos y hechos significativos, en una palabra, como historia. Su misión profética tiene como campo el ancho mundo del pensamiento, de la palabra, la expresión multiforme y los valores que sostienen la sociedad. Su misión sacerdotal lleva a los laicos a lo celebrativo y al mundo de los símbolos y signos, enriqueciéndolos con el arte y la comunicación. El ejercicio de su sacerdocio laical los debe llevar a la profunda transformación del mundo hasta ponerlo en las manos del Creador. Su misión regia compromete a los seglares en el universo de las estructuras familiares, sociales, políticas, educativas y económicas, a fin de que se realice el proyecto salvífico de Dios en el aquí y en el ahora. Es evidente que el laico goza de autonomía y responsabilidad propias en su compromiso temporal, así se lo reconoce el Concilio Vaticano II, cuando dice que los laicos, conscientes de las exigencias de la fe y vigorizados con sus energías, acometan sin vacilar, cuando sea necesario, nuevas iniciativas y llévenlas a buen término. En el vasto y complicado mundo de las realidades temporales, los fieles laicos deben buscar y promover el bien de la comunidad, en defensa de la dignidad del hombre y de sus derechos inalienables, en la protección de los más débiles y necesitados, en la construcción de la paz, de la libertad, de la justicia, en la creación de estructuras más justas y fraternas. Los seglares deben guiarse por los criterios siempre actuales del Evangelio y por la enseñanza social de la Iglesia. Con cuánta alegría voy constatando que un gran número de fieles laicos de esta arquidiócesis se van comprometiendo en la difusión del Evangelio, ejerciendo diversos ministerios, servicios y funciones en la comunidad cristiana. Con satisfacción veo que en nuestra Iglesia va creciendo la conciencia en los laicos de su responsabilidad evangelizadora y misionera. No son pocos los seglares que afortunadamente reclaman el lugar que les corresponde en los diversos niveles de la estructura eclesial y en especial en los consejos pastorales. Ya son muchos los laicos que se están preparando para ser protagonistas en torno a las parroquias y vicarías, sino también para llegar a los ambientes más alejados del influjo del Evangelio. Con cuánta esperanza contemplo e impulso a los seglares que están penetrando las más diversas realidades de nuestra gran ciudad para dar su contribución en la necesaria transformación social a la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Ustedes, queridos fieles laicos, son agentes clave de la evangelización que se debe dar en esta nuestra querida arquidiócesis. En efecto, su presencia en ambientes y sectores de la vida social los convierte en fermento vital para la renovación indispensable y urgente del tejido social. Por esto, con insistencia pido, sean apoyados para que puedan desempeñar adecuadamente la tarea evangelizadora que les corresponde como consecuencia de su bautismo, en comunión y colaboración con los religiosos y religiosas y con el testimonio y acompañamiento de los sacerdotes. Sin duda alguna siguen resonando en nuestros oídos y en nuestros corazones las palabras que nos dirigió el Papa Juan Pablo II en el Estadio Azteca: la nueva evangelización será semilla de esperanza para el nuevo milenio si ustedes, católicos de hoy, se esfuerzan en transmitir a las generaciones venideras la preciosa herencia de valores humanos y cristianos que han dado sentido a su vida. Ustedes, jóvenes y muchachos que miran hacia el mañana con el corazón lleno de esperanza, están llamados a ser los artífices de la historia y de la evangelización ya en el presente y luego en el futuro. Ustedes, jóvenes de México y de América, han de procurar que el mundo que un día se les confiará esté orientado hacia Dios, y que las instituciones políticas o científicas, financieras o culturales se pongan al servicio auténtico del hombre.
Vayan ustedes decididamente a evangelizar el propio ambiente para que sea más humano, fraterno y solidario, más respetuoso de la naturaleza que se nos ha encomendado. Para vivir en plenitud el sacerdocio real que se nos dio en el bautismo, acerquémonos confiadamente a nuestro único sacerdote, ofreciendo con él, el único sacrificio agradable al Padre, y en este sacrificio ofrezcamos nuestros gozos y fatigas de cada día, para poder proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Organicémonos en nuestras parroquias, movimientos, organizaciones e instituciones al servicio del Evangelio, y sobre todo animemos a aquellos que quieren evangelizar a los más alejados del influjo del Evangelio y a aquellos que en medio del mundo dan testimonio de los valores evangélicos, siendo honrados, trabajadores, multiplicando las fuentes de trabajo, sirviendo como burócratas, en el complejo mundo de los negocios, de la política y de los medios de comunicación, etc. 5. Editorial Desde la Fe, Fiscal Anticorrupción, de bolsillo pequeño. La corrupción tiene olor a podrido. Cuando algo empieza a oler mal es porque existe un corazón encerrado a presión entre su propia suficiencia. La creación del Sistema Nacional Anticorrupción, SNA, ha caminado por sendas espinosas y difíciles. No fue fácil la reforma que se consumó en la promulgación de las modificaciones constitucionales del 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, ni el andamiaje jurídico secundario para dotarle de eficacia legal, mismo que fue publicado el 18 de julio de 2017. Desde entonces, el SNA quiso presentarse como fruto de la participación organizada de la sociedad civil. En el desgranar de discursos, el Sistema Nacional es el cambio de paradigma que dota al país de nuevos instrumentos para fortalecer la integridad en el servicio público y erradicar la corrupción. Sin embargo, la agilidad con la que deberían darse las cosas vuelve a tropezar con cerrazones, intereses y política de partidos que traban el asunto. En el Congreso de la Unión, la parálisis es generada por evasiones, mientras la corrupción trasmina y corroe la sana convivencia de un país que se debate por su futuro. Según cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad, en 2015 los costos de la corrupción alcanzaron los 906,000 millones de pesos, equivalente al 5% del Producto Interno Bruto. Por otro lado, y de acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción 2016, el nombre de nuestro país se situó en el lugar 123 de entre 176 nacionales estudiadas, y lo más grave es que los mexicanos son poco confiables en exterior. Esos mismos estudios revelan que las familias, a nivel nacional, destinan el 14% de sus ingresos para sortear actos de corrupción, desde las típicas mordidas hasta defraudaciones. Lo anterior no es un daño económico solamente, es el resultado de un Estado débil donde no hay imperio de la ley o se maneja a modo según sea el cañonazo de billetes. Y cuando se defrauda, algunos se enriquecen y benefician, pero otros, los más, entran a la vorágine de pobreza, desconfianza y descomposición. El fruto podrido es evidente cuando, según el Observatorio Ciudadano, el primer trimestre del 2017 ha sido el más violento en toda la historia de México, y la violencia y la corrupción están profundamente ligadas. Eso no se está carcomiendo. Desde hace 2 años, los representantes populares deben al pueblo de México la designación del fiscal anticorrupción. Su nombramiento ha quedado en la parálisis legislativa mientras los partidos componen y descomponen. La orgullosa suficiencia de los partidos políticos parece el narcótico favorito de los líderes parlamentarios para embotar sus sentidos y evadir la corrupción que les salpica. Sus argumentos solo desprenden el tufo de la podredumbre, como lo escribió el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco: la corrupción tiene olor a podrido. Cuando algo empieza a oler mal es porque existe un corazón encerrado a presión entre su propia suficiencia. Si es cierto el compromiso de los líderes en el Congreso de la Unión para realizar un periodo extraordinario de sesiones, entonces deberán escoger al mejor hombre o mujer ajeno a la contaminación e intereses de los partidos políticos. Ese fiscal anticorrupción deberá ser un servidor público de impecable trayectoria y compromiso ético, con un corazón grande, visión amplia y de bolsillo pequeño. Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México. Todos los derechos reservados 2014.